Imagina esto por un segundo. Estás de pie en la nieve. El frío te corta la piel. Frente a ti, el sonido no es el viento. Es la tierra temblando bajo miles de cascos. Ahora dime algo. ¿Qué harías si supieras que no vas a sobrevivir el día, pero aún así decides no huir? En el invierno de 1240, 100 hombres tomaron esa decisión. 100. No 1000. No 10.000. 100 hombres frente al ejército más temido que el mundo había conocido. Los mongoles. Si te atraen las historias reales donde la guerra, el miedo y las decisiones imposibles cambian el destino de imperios enteros, suscríbete ahora. Porque lo que estás a punto de escuchar no es una leyenda cómoda. Es una historia incómoda. Y es real. Los mongoles no eran un enemigo normal. No conquistaban países. Los borraban. Cuando llegaban, las ciudades no caían. Desaparecían. Ejércitos enteros dejaban de existir. Reinos con siglos de historia se rompían en semanas. Desde Asia hasta Europa del Este, nadie había logrado detenerlos. Y sin embargo, en algún punto del norte helado, algo no salió como siempre. 100 hombres decidieron plantar los pies y esperar. No eran refuerzos. No eran un ejército organizado. Eran lo último que quedaba. Los últimos guerreros libres de una cultura que ya estaba muriendo. Si caían ellos, no quedaba nada detrás. No había murallas. No había caballería. No había plan de escape. Solo bosque. Hielo. Y una decisión final. El cálculo era simple. 100 contra miles. 0 posibilidades. Pero aquí está el detalle que lo cambia todo. Estos hombres ya habían aceptado la muerte. Y cuando un soldado deja de temer morir, se vuelve algo muy peligroso. Para entender por qué esta batalla ocurrió, primero hay que entender el terror que avanzaba por el mundo en ese momento. En el año 1240, el imperio mongol no parecía tener límites. Su guerra era rápida, precisa y psicológica. No solo vencían, aterrorizaban. Antes de que sus ejércitos llegaran, el miedo ya había hecho el trabajo. Refugiados huían contando historias imposibles. De jinetes que disparaban sin detenerse. De flechas que caían como lluvia. De ciudades convertidas en silencio. Resistir no era valentía. Era una sentencia. La mayoría se rendía. Los que no, desaparecían. Pero en los bosques del norte, lejos de las grandes rutas, vivían hombres que no encajaban en esa lógica. Descendientes de los antiguos vikingos. Guerreros de otra época. Criados con historias donde morir luchando no era una tragedia, sino un honor. No luchaban por conquistar. Luchaban por no desaparecer. Cuando los exploradores mongoles informaron que solo había un pequeño grupo bloqueando el paso, nadie se alarmó. 100 hombres no detienen un imperio. Era un detalle menor. Un obstáculo que se elimina antes del amanecer. Pero esos 100 hombres no se movieron. No huyeron. No negociaron. Eligieron el lugar. Eligieron el momento. Y eligieron cómo morir o cómo hacer sangrar a un imperio. En un valle estrecho, rodeado de bosques y hielo, esperaron en silencio. Sin gritos. Sin tambores. Sin desafío. Solo respiración contenida y acero preparado. Y ese silencio fue lo primero que hizo dudar a los mongoles. Porque ningún enemigo había reaccionado así antes. Y cuando el ejército más temido del mundo duda, aunque sea por un instante, la historia puede cambiar. Los mongoles avanzaban como siempre. Con seguridad. Con rutina. Habían hecho esto cientos de veces. Exploradores al frente. Caballería detrás. Todo medido. Todo calculado. Para ellos, ese valle no era una trampa. Era un trámite. 100 hombres esperando no eran una amenaza. Eran un error que se corrige rápido. Pero algo no encajaba. Los exploradores regresaron con la misma información una y otra vez. No se movían. No huían.
no levantaban polvo. Solo estaban allí, quietos. Eso no era normal. La mayoría de los enemigos corría al verlos. Otros suplicaban. Algunos intentaban negociar. Estos no hicieron nada. Y eso inquietó más que cualquier muralla. El ejército mongol se detuvo a distancia. Desde lo alto del valle, observaron. El terreno era estrecho. Bosque cerrado a ambos lados. El suelo duro, cubierto de hielo y nieve vieja. No era ideal para maniobrar. Pero tampoco parecía peligroso. Detrás de los 100 hombres, un río congelado. No había retirada. Eso solo confirmaba una cosa. No pensaban sobrevivir. Los mongoles confiaban en 3 cosas. Velocidad. Espacio. Miedo. Y en ese valle, las 3 empezaban a fallar. El espacio era limitado. La velocidad no servía sin espacio. Y el miedo no estaba funcionando. Los hombres del norte no temblaban. No gritaban. No provocaban. Esperaban. Y esperar, cuando todos huyen, es un mensaje. Es decirle al enemigo, sabemos que vienes. Y no nos importa. Los mongoles llevaban años usando el terror como arma. Antes de luchar, ya habían ganado. Aquí no. Aquí el silencio pesaba más que los gritos. Los jinetes se movían inquietos. Los caballos resoplaban. El hielo crujía bajo los cascos. Algunos veteranos empezaron a recordar historias viejas. Guerreros del norte. Hombres que no corrían. Hombres que morían de pie. No era miedo. Era incomodidad. Y en la guerra, la incomodidad es peligrosa. Desde lejos, los 100 hombres parecían una pared. Escudos superpuestos. Armas listas. Cuerpos quietos. No formaban un ejército moderno. Formaban algo más antiguo. Una línea. No estaban allí para ganar. Estaban allí para resistir. Y resistir cambia las reglas. Porque cuando no puedes romper al enemigo rápido, empiezas a perder tiempo. Y el tiempo, incluso para un imperio, cuesta sangre. Los mongoles decidieron hacer lo que siempre funcionaba. Probar primero. Romperlos desde lejos. Flechas. Miles de flechas habían decidido batallas antes de que comenzaran. Hombres que jamás llegaron a tocar una espada. Era simple. Disparar. Esperar. Avanzar sobre los restos. Pero antes de dar la orden, algo más quedó claro. Esos hombres habían elegido ese lugar por una razón. El valle no permitía rodearlos. El bosque impedía cargas largas. El hielo volvía inestable el suelo. No era casualidad. Era intención. Y cuando un enemigo elige el terreno, no está improvisando. Está invitándote a cometer un error. Aún así, los mongoles confiaban. Siempre lo hacían. Porque nunca habían visto a un imperio detenerse frente a 100 hombres. Todavía no sabían que ese día, la guerra no iba a obedecer las matemáticas. Y que muy pronto, el sonido que dominaría el valle no sería el galope de miles de caballos, sino el impacto de la primera decisión equivocada. La orden fue simple. Disparar. Miles de arcos se tensaron al mismo tiempo. Y el cielo se oscureció. Las flechas cayeron como una cortina negra. Ese era el momento en que todos corrían. En que el miedo ganaba la batalla. Pero los 100 hombres no se movieron. Los escudos subieron juntos. Encajados. Firmes. La lluvia de hierro golpeó la madera sin parar. Un sonido seco. Violento. Cuando terminó, la línea seguía en pie. Algunos estaban heridos. Nadie había caído. Ese silencio fue el primer error para los mongoles. Llegó otra descarga. Y otra más. Minutos enteros de flechas. Y nada cambiaba. No huían. No gritaban. No respondían. Eso nunca había pasado. Los jinetes avanzaron para provocar reacción. Insultos. Flechas a corta distancia.
Nada. El enemigo que no responde, no está asustado. Entonces tomaron la decisión final. Carga directa. La caballería pesada se alineó. Lanzas bajas. Caballos nerviosos sobre hielo traicionero. El valle los obligó a avanzar juntos. Demasiado juntos. Cuando cargaron, la tierra tembló. El sonido era brutal. A pocos pasos, los 100 hombres clavaron los pies. El choque fue violento. Lanzas contra escudos. Caballos resbalando. Cuerpos cayendo. La carga se detuvo. No avanzó. No rompió la línea. Se atascó. En el punto más estrecho del valle, los cuerpos comenzaron a acumularse. Caballos heridos. Jinetes atrapados. La fuerza que había destruido imperios, no podía moverse. Y por primera vez, los mongoles entendieron algo terrible. No estaban atacando una defensa. Estaban entrando en una trampa. Y lo peor, aún estaba por venir. La trampa empezó a cerrar. Los mongoles empujaban desde atrás, pero delante no había espacio. Cuerpos. Caballos caídos. Hielo roto. La fuerza que siempre avanzaba, ahora estaba detenida. Los jinetes atrapados gritaban órdenes que nadie podía cumplir. Los de atrás no veían lo que pasaba delante. Solo empujaban. Eso empeoró todo. Cada segundo que pasaba, el atasco crecía. Cada intento de avanzar sumaba más muertos al suelo. Y entonces ocurrió lo impensable. Los hombres del norte dieron un paso al frente. Solo uno. Lento. Coordinado. No fue una carga. Fue un mensaje. Seguimos aquí. Las armas bajaron al mismo tiempo. Precisas. Letales. Los jinetes atrapados no podían maniobrar. No podían retroceder. No podían girar. El valle, el hielo y los cuerpos los habían condenado. La caballería ligera intentó ayudar. Dispararon flechas desde los lados. Pero el bosque cerraba los ángulos. Las ramas desviaban los tiros. El terreno, elegido con cuidado, empezaba a devorar al ejército más temido del mundo. Y algo más comenzó a romperse. La confianza. Los mongoles habían vencido porque siempre controlaban la situación. Porque el enemigo corría. Porque el miedo funcionaba. Aquí no. Aquí, cada ataque costaba demasiado. Los jinetes empezaron a dudar. No gritaban tanto. No avanzaban con la misma decisión. Algunos miraban hacia atrás. Eso, en un ejército basado en impulso y velocidad, es veneno. Los hombres del norte lo sintieron. No celebraron. No gritaron victoria. Avanzaron otro paso. Escudos firmes. Armas listas. No buscaban perseguir. Buscaban presionar. Convertir cada metro en un precio. El hielo, ya roto y mezclado con sangre, se volvió barro frío. Los caballos patinaban. Caían. Cada caída arrastraba a otros. La guerra, que siempre había sido rápida para los mongoles, ahora era lenta. Pesada. Asfixiante. Y en ese silencio roto por respiraciones cansadas y animales heridos, una idea se extendió como fuego. Esto no está funcionando. Y cuando un ejército que nunca ha dudado empieza a pensarlo, el colapso ya ha comenzado. Porque lo único más peligroso que el miedo, es descubrir que el enemigo no te teme. La retirada no empezó con una orden. Empezó con un paso atrás. Un jinete dudó. Luego otro. Y en un ejército que vive del impulso, eso fue suficiente. Los hombres del norte avanzaron de nuevo. Lento. Imparable. No corrían. No perseguían. Simplemente, no se detenían. Los mongoles, atrapados entre el terreno, los cuerpos y su propia confusión, comenzaron a romper formación. No por estrategia. Por instinto. Por primera vez en generaciones, el ejército que había aplastado reinos enteros, retrocedía. No había gloria. No había orden. Solo cansancio.
miedo. Y la certeza de que seguir atacando costaría demasiado. Cuando el sol empezó a caer, el valle quedó en silencio. Un silencio distinto. No de espera. De final. De los 100 hombres que habían formado la línea al amanecer, muchos ya no estaban en pie. Otros apenas respiraban. Pero el paso seguía cerrado. El imperio más temido del mundo había sido detenido. No por números. No por tecnología. Por una decisión. Elegir dónde luchar. Elegir no huir. Elegir hacer que cada metro costara sangre. Los mongoles se retiraron. No derrotados en el sentido clásico. Pero sí marcados. Desde ese día, los bosques dejaron de ser simples caminos. Los valles estrechos dejaron de ser atajos. Porque el miedo había cambiado de lado. Esta batalla no destruyó un imperio. Pero hizo algo igual de peligroso. Demostró que podía sangrar. Y cuando un imperio deja de parecer invencible, el mundo empieza a resistir. Si esta historia te mostró cómo una sola decisión puede cambiar el curso de la guerra, apoya este contenido. Suscríbete, deja tu like y dime en los comentarios algo sencillo. ¿Crees que el valor puede vencer a la fuerza, o solo hacer que la victoria sea demasiado cara? Nos vemos en la próxima historia donde la guerra, el miedo y las decisiones imposibles vuelven a decidir el destino de imperios.